Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Muy buenas tardes. Jehová les bendiga. El tema de hoy es el diezmo y las ofrendas. Tenemos tres grandes principios respecto al dinero y a las posesiones. Pido disculpas ya que me quedé ahora sin internet y no fue posible continuar con nuestra grabación. Como les decía, tenemos tres principios. El primero, Dios es el dueño de todas las cosas. El segundo, todas las cosas vienen de Dios. Y el tercero, nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que somos administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona, ¿verdad? Como administradores de Dios, somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado, ¿cierto? En este pasaje o en esta reflexión o en esta palabra del Señor, aprendemos cómo podemos ser buenos administradores, especialmente en el asunto de ofrendar. Aprendemos cómo podemos usar el dinero para hacer amistades eternas, ¿sí? La enseñanza del Antiguo Testamento respecto a ofrendar, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, les dio una tierra rica y fértil de todo lo que cosechaban en esa buena tierra, ¿cierto? Dios pedía que le dieran la primera décima parte a Él. Esto se llamaba diezmo. La palabra diezmo significa la décima parte. El propósito del diezmo era recordar a las personas o recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. Dios es sumamente generoso. Les permitió quedarse con 9 décimos de todo lo que cosechaban, ¿cierto? Porque mire que Él nos pide el diezmo, la décima parte. Nosotros nos quedamos con el 90. El diezmo de la tierra lo dice en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo vemos en Levítico 27:30. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios.
Este fue su modo de ganar vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Dios les dijo eso. Y ninguno se presentara delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Lo dice en la palabra de Deuteronomio 16, 16, 17. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. La Biblia lo dice. En Proverbios 3, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fiel para entregar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Tú qué crees? ¿Fue el pueblo de Dios siempre fiel? No. Déjame decirte que no lo fue. Eso lo dijo Dios. En Malaquías 3:8 dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué sucedió cuando robaron a Dios? ¿Tú no te has hecho esa pregunta? ¿Qué sucedió cuando robaron a Dios? ¿Sabes qué sucedió? Quedaron bajo la mano castigadora de Él. Esto también lo dijo Dios. Lo vemos en Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió de su desobediencia y empezó una vez más a obedecerle respecto a los diezmos y a las ofrendas, Dios derramó sus bendiciones sobre ellos. También lo dijo Dios. En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Jehová, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La enseñanza del Nuevo Testamento respecto a ofrendar, un gran principio en la Biblia respecto a ofrendar, es cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en nuestro regazo. Lucas 6:38. Cuando Dios da, Él da en abundancia, porque Él es el dueño de todo, porque Él es muy generoso. En la era de Cristo la gente compraba
al bulto, esos bultos grandes. Compraba a bulto el grano. Muchos vendedores vaciaban el grano en una medida sin permitir que el comprador lo remeciera para sentarlo bien. Cuando uno remece para seguir llenando, ¿cierto? No es así con el Señor. Él da. Déjame decirte que Dios da medida buena, apretada, remedecida y rebosando. El ofrendar facilita a que Dios nos dé. Si tú das, Él te da mucho más de lo que tú das. Mientras más damos, más nos da Dios a cada uno de nosotros. Por eso debemos de honrarlo. Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras primicias y con nuestras ofrendas. Mientras menos damos, menos nos da Dios. Lo dijo Jesús. Jesús lo dijo en Lucas 6:38. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea que si tú das poco, vas a recibir poco. Tanto en el Antiguo Testamento establecen esta misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros en abundancia. Déjame decirte, amado hermano, que Dios no es pobre, tampoco es tacaño. A Dios le gusta darle a sus hijos, pero debemos cumplir sus condiciones. Dad y se os dará. Dios no pide que le ofrendemos, porque, por decir, Él no pide que tú lo ofrendas porque estás en necesidad. Bueno, entonces yo le voy a dar al Señor estos 20,000 pesos, porque si yo le doy al Señor 20,000 pesos, Él me va a devolver 40,000 o 80,000, o me va a devolver 100 veces más lo que yo le di. Dios no pide que le ofrendemos porque estés en necesidad, porque estés en necesidad de lo que tenemos. Entonces eso no sería dar de corazón, ¿sí? Sino que sería por necesidad. Sí, acá vemos también en el Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Déjame decirte que Dios es el dueño de todo. Dios no necesita dinero. Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata, que nosotros somos sus administradores y Él no necesita nada. Pero déjame decirte que tus hijos son de Dios, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Tu empleo no es tuyo, tu empleo es de Dios. Tu casa no es tuya, esa casa que crees que es tuya, no. Déjame decirte que Dios te la dio para que tú habitaras ahí, pero esa casa le pertenece a Dios. Tus hijos son de Dios, tus padres, tus hermanos son de Dios. Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Dios es generoso y desea que nosotros seamos generosos. Otra razón por que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoros en el cielo. No podemos enviar al cielo nuestro dinero, ¿cierto?
pero podemos ofrendarlo para ganar a otros para Cristo. Esto es hacerse tesoros en el cielo. Tú te preguntarás, entonces, ¿cuáles serán los principios para ofrendar? Los principios para ofrendar, mi amado hermano, es la palabra de Dios. Dios nos presenta varios principios al ofrendar. Primeramente, entrégate a ti mismo a Dios. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. Mira, muchas veces nos levantamos o hay personas que se despiertan y lo primero que piensan es ir a bañarse porque tienen que ir a trabajar o hacer el desayuno o empacar el almuerzo para el otro día, para el trabajo, ¿sí? Y la primera ofrenda que nosotros debemos de darle todos los días a Dios somos nosotros. Dios quiere que nosotros mismos ofrendemos a Él. El orden es, primero, entrégate a Dios y enseguida da una porción de lo que recibes de Dios. Los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso y el apóstol Pablo los alabó por ellos. Pablo lo escribió en Corintios 8:5. Asimismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8:5. Da como Dios te haya prosperado a ti. Dios mandó en el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo que le entregaran la 10ª parte de todo lo que ganaban. En el Nuevo Testamento, Dios no estableció una regla sobre cuánto debemos ofrendar. En vez de eso, la palabra de Dios dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le dé, haya prosperado. O sea, según Dios le dé y haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. ¿Qué porcentaje de nuestras entradas deberíamos de dar? Podemos tomar el diezmo, el 10% como el mínimo de lo que debemos ofrendar, pero podríamos dar mucho más de lo que Dios nos da. Podríamos dar mucho más de eso. Esto depende de cuán agradecidos estemos por las bendiciones de Dios y también de cuán fuerte sea nuestro deseo de hacernos tesoros en el cielo. Da sistemáticamente, sería nuestro tercer punto. El ofrendar es un acto de adoración y no debe ser un proyecto casual. Debemos ofrendar sistemáticamente cada primer día de la semana, que es el día cuando vamos a la iglesia. La Biblia lo dice. Mira, en 1 Corintios 16:2 dice la palabra de Dios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Nadie queda excluido, ancianos, jóvenes, pobres, ricos, todos debemos participar en diezmar y ofrendar. La Biblia lo dice.
No lo dice Ángela Torres, lo dice la Biblia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nuestro cuarto punto da alegremente y con liberalidad. Sea lo que fuese. Nuestra ofrenda, el Señor desea que nosotros le demos esa ofrenda voluntariamente y de todo nuestro corazón. Dios no quiere que ofrendemos con tristeza. La palabra de Dios lo dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El quinto punto lo puse como da con sabiduría. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos y sabios administradores. Algunos cristianos ofrendan con liberalidad, pero no son sabios al ofrendar. El dar a una iglesia u organización que no esté predicando fielmente la palabra de Dios no es ofrendar como sabiduría. Debemos tener tanto cuidado al invertir nuestro dinero para Dios. Como lo tenemos muchas veces nosotros cuando invertimos en algo que no debe de ser. Si lo tenemos al invertir en un negocio, debemos poner el dinero donde produzca los mayores intereses, pero en este caso serían los mayores intereses espirituales. ¿Cómo mide Dios nuestra ofrenda? ¿Tú te has llegado a preguntar esto? ¿Cómo mide Dios nuestro ofrendar o nuestra ofrenda? No tienes que poseer grandes sumas de dinero para ser un gran dador a los ojos de Dios. Dios no mide nuestro dar por el tamaño de nuestras ofrendas. Déjame decirte que Él lo mide por la cantidad que damos en relación a lo que tenemos. Dios mira cuánto sacrificamos cuando ofrendamos nosotros. Según este modo de medir nuestra ofrenda, una persona pobre puede dar igual o aún más que una persona rica. Nuestro ofrendar debe costarnos algo, digámoslo así. En una ocasión, el Señor Jesús se sentó en el templo mirando a la gente presentar sus dádivas. Algunos eran ricos y daban mucho. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Estas monedas tenían muy poco valor monetario. Sin embargo, a los ojos de Dios, esta mujer había dado mucho más que todos los que habían ofrendado aquel día. ¿Y sabes por qué? Porque ella había dado todo lo que tenía. Ella había dado todo su sustento. Jesús también lo dijo. En Marcos 12, 43 y 44.
Jesús lo dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A quién debemos ofrendar? ¿Algún día te has hecho esa pregunta? ¿A quién debemos ofrendar? En su palabra, Dios nos dice muy claramente a quién debemos ofrendar. Nosotros debemos ofrendar a nuestra iglesia local. Por lo común, la mayoría o la mayor parte de nuestras dádivas debemos dar a vuestra iglesia local, si es una iglesia donde se enseña fielmente la Biblia y donde Cristo es exaltado. Dios ha ordenado que su iglesia y que sus ministros vivan de las dádivas de su pueblo en esa iglesia. La Biblia lo dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Ayer una hermana del ministerio Ayuno y Oración, la hermana me preguntó, muy preocupada ella, soy líder de mi iglesia, pero yo diezmo y ofrendo y soy muy fiel al diezmo y a la ofrenda, pero yo necesito saber qué hacen con mi diezmo y con mis ofrendas, porque los líderes de jóvenes yo veo que no se lo llevan. Entonces, ¿qué hacen los pastores con eso? Ella, muy preocupada porque no se atreve a preguntarle a sus pastores, me lo dijo ayer en el ministerio de Ayuno y Oración, y le expliqué: debemos ofrendar a nuestra iglesia local. Dios no necesita nuestro dinero. Hay personas que les gusta vituperar o juzgar y dicen: no, es que los pastores se quedan con el dinero, los pastores se roban la plata. Déjame decirte que Dios no necesita el dinero porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero sí tenemos que bendecir a la iglesia. Debemos ofrendar a aquellos que nos han ayudado espiritualmente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nuestros pastores espirituales. Yo también estuve encerrada en ese círculo de decir: no, es que si yo doy, ellos se van a hacer ricos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Honrar a Dios. ¿Cómo? Con mis diezmos, con mis primicias y con mis ofrendas. En la palabra de Dios se nos dan instrucciones de compartir nuestro dinero con aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios y nos han ayudado espiritualmente. La palabra de Dios es muy clara. La Biblia nos dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Todo lo que te estoy diciendo, quiero que vayas a la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿debemos dar a los necesitados?
¿Tú qué crees? Debemos dar a aquellos necesitados, especialmente a los que son creyentes. Esta es una forma con la cual podemos demostrar que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por regla general, nuestro ofrendar para los necesitados debe ser a través de la iglesia local. Toda ofrenda debe ser con sencillez y sin atraer ninguna atención a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que el que da debe hacerlo con sencillez y sin interés propio. Esto lo leemos en Romanos 12:8. Debemos ofrendar a quienes están llevando el Evangelio a los inconversos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a los inconversos. El mandamiento de Dios para nosotros es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto lo vemos en Marcos 16:15. Si no podemos ir nosotros, debemos tomar como privilegio el ayudar y a sostener esos misioneros. Aquellos misioneros que están llevando el Evangelio a quienes nunca han aceptado a Cristo. Déjame decirte, mi amado hermano, ofrendar es sembrar. Ofrendar no es tirar el dinero a la calle. Ofrendar es sembrar, y cuando sembramos esas semillas no las estamos tirando, sino que las estamos sembrando para poder cosechar más tarde la cantidad de la cosecha. Porque de esto depende de cuánto hayamos sembrado. Esto es cierto. También respecto a ofrendar, escribiendo o viéndolo en Corintio respecto a la ofrenda, el apóstol Pablo lo dijo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Dios no quiere proveer dinero para el mantenimiento de sus iglesias y para enviar a sus siervos a predicar a los inconversos del mundo. Dios quiere esto. Dios no quiere que tú siembres en un lugar que no germine, que no eche raíz. Dios quiere proveer dinero para el mantenimiento de las iglesias y para enviar a esos siervos a predicar, ¿sí? ¿Sabes? O te pregunto, ¿cómo crees tú que Dios hace esto? Mira, Dios nos da dinero para que podamos ofrendar para su obra. Él quiere ayudarnos a ser generosos. La palabra de Dios es tan clara que lo vemos en 2 de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. El Señor Jesucristo mismo es nuestro ejemplo en este asunto que nosotros vemos de ofrendar. La palabra de Dios es muy clara y lo dice también. Estamos en Corintios, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Haciendo amistades eternas, el Señor Jesús nos enseñó a menudo de sus discípulos por medio de parábolas. Una parábola es una historia corta que contiene una o más verdades espirituales. En San Lucas 12, capítulo 12, versículos 16 al 21, el Señor Jesús cuenta de un hombre rico que tenía muchos bienes. Sus tierras dieron una cosecha tan grande que no tenían dónde guardarla. Se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y hacer otros más grandes, y allí guardaré toda mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero déjame decirte que Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿de quién será? Jesús dijo así: así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si deseamos ser ricos para con Dios, debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Debemos siempre tener presente que la vida es una administración, no una propiedad. Todo lo que tenemos, mis amados hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No somos dueños de nada. Tú no eres dueño ni dueña de nada. Somos sencillamente administradores de Dios. Usando lo que Él nos ha entregado, la Biblia nos enseña que si no podemos ser fiel en las cosas pequeñas, no se nos darán responsabilidades grandes. Si no somos fieles en administrar poco dinero, ¿cómo podemos esperar que Dios nos entregue mucho dinero? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, no tiene honradez. También en lo más injusto, lo dice en Lucas 16:10. Quiero que también veas los versículos del 11 al 13. 11:13. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado salud, talento, habilidades, nos ha dado dinero y muchas cosas más.
Un día tendremos que darle cuenta de todo lo que Él nos ha entregado. El oír su voz diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es lo que nos dice. Bien hecho, buen siervo y fiel. Valdrá mucho más que cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Ganar a otros para Cristo es el más sabio y mejor uso que se le puede dar al dinero. En Lucas 16:9, el Señor Jesucristo dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, el dinero, para que cuando las riquezas, falten o reciban, los amigos que has ganado en las moradas eternas. Lo que el Señor está diciendo aquí es que debemos usar nuestro dinero para hacernos amigos eternos, para que estos amigos, los que hemos ayudado a aceptar a Cristo, puedan estar allá para recibirnos cuando lleguemos al cielo. Se cuenta la historia de un anciano en Inglaterra, quien aproximadamente a los 80 años, no sabiendo qué regalarle para su cumpleaños a su hijo y a los parientes, ellos decidieron juntar el dinero designado para comprarle regalos y entregarle en toda la cantidad para que él comprara lo que deseara. Entre todos juntaron una suma equivalente en dólares, dicen que 2.400 más o menos. Cuando le contaron esto, el anciano preguntó: ¿quieren decir que reunieron todo este dinero y que yo puedo hacer lo que quiera con él? Cuando le aseguraron que así era, él dijo: quiero que este dinero se use para imprimir la Biblia en el idioma de alguna tribu que nunca la ha tenido en su propia lengua. Los parientes consultaron con la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Un oficial allí les dijo: esto es asombroso. Unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje. Acabamos de recibir el manuscrito. Así les dijeron: acabamos de recibir el manuscrito. Cuando le preguntaron cuánto costaría imprimir las Biblias en este nuevo idioma, el oficial les contestó: cerca de $3,000. Rápidamente los familiares hicieron colecta nuevamente y reunieron el resto del dinero. Dentro de poco tiempo, las Biblias fueron impresas y enviadas a aquella tribu de África, aquella tribu que jamás habían tenido la palabra de Dios en su propia lengua. Muchos llegaron a conocer a Cristo como Salvador a través de la lectura preciosa de la palabra de Dios. Imaginemos a este caballero anciano unos años más tarde, cuando entró al cielo. Muchos de esta misma tribu africana ya se habían muerto y estaban en el cielo. Al entrar el anciano, lo recibe un grupo de gente que le da la bienvenida y lo abrazan diciendo: tú eres nuestro amigo, te estábamos esperando. Él los mira con sorpresa y les dice: pero no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Tal vez tú no nos conozcas, le dicen,
pero nosotros te conocemos a ti. Tú eres aquel que hizo posible que tuviéramos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Si no hubiese sido por ti, no estaríamos en este bellísimo lugar. Tú eres nuestro amigo por toda la eternidad. Qué bello, ¿no? Hermoso. Llegará un día en que nuestro dinero será útil y sin significado. El día llegará en que nuestra mayordomía habrá terminado. En el poco tiempo que nos queda, debemos usar nuestro dinero para ganar a otros para Cristo y hacer así amistades eternas. Esta es la mejor y más sabia manera de nosotros usar el dinero. Déjame decirte que cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿soy un buen mayordomo de todo lo que Dios me ha encargado? ¿Estoy usando mi dinero para hacerme amigos eternos? ¿Habrá alguien que me reciba dándome la bienvenida en el cielo y diciéndome: si no hubiese sido por ti, yo no estaría en este bellísimo lugar? Tú eres mi amigo por toda la eternidad. En esto quiero aclarar para aquellas personas que dicen: pero ¿qué hacen si Dios no necesita dinero? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Hay personas que se pueden preguntar: bueno, entonces, ¿qué hacen con el diezmo y las ofrendas? Déjame decirte que con el diezmo y las ofrendas se paga el arriendo de la iglesia local. Se pagan los servicios de dicha iglesia. Déjame decirte que el sueldo de los pastores también se saca de ahí. Los pastores no roban. Los pastores no cogen una sola moneda de este dinero. Los pastores están supervisados y por tal ellos tienen una junta donde hay tesorero, presidente, fiscal, secretario y vicepresidente. Estas personas son las que llevan el conteo. Cuando tú das un diezmo y una ofrenda, a ti te dan un sobre, tú lo marcas con tu nombre, con la fecha, número de cédula o DNI, la cantidad que vas a colocar, si es para diezmo, para ofrenda o para primicia, lo sellas y los pastores, la DIAN está supervisado. Esto no es como tú crees, de que ellos se quedan con el dinero. Esto va supervisado, esto va controlado y de ahí se paga el arriendo, que no es un arriendo normal de una casa. Hay arriendos que cuestan muchos millones de pesos. Ponga 3, 5, 10, 15, 20, más millones de pesos. Con este diezmo y con estas ofrendas también se hacen los eventos como la fiesta de la familia, los cumpleaños de los hermanos, las bienvenidas para aquellas personas. Se compra material para el estudio de las personas que están los nuevos en Cristo. Se compran Biblias, se compran las revistas, se sacan folletos, la papelería, las fotocopias. Con este diezmo y con estas ofrendas se bendicen a los hermanos de la iglesia. Muchas veces hay personas que no tienen que comer en la casa. Y déjame decirte que con el diezmo y las ofrendas que tú das, bendecimos a las personas que no tienen para comer. Bendecimos a aquellas personas que no tienen un empleo. Y por medio de esto, hay personas que saben conducir pero no tienen un pase de conducción. Entonces se les bendice para que saquen el pase de conducción. Con los diezmos, las ofrendas y las primicias que tú das,
déjame decirte que se compra el equipo de sonido de la iglesia, el televisor, los micrófonos, toda la parte administrativa, los computadores. Así que honra a Jehová con tus diezmos, con tus ofrendas y con tus primicias. En el Antiguo Testamento vemos que ellos ofrendaban con un cordero, ¿sí? Ellos cogían un cordero y lo degollaban y quemaban, hacían un holocausto, y ese aroma fragante, ese holocausto subía a Dios. Ese aroma, ese olor fragante subía a Dios. Entonces ellos diezmaban con esto, ¿sí? Ofrendaban con esto. Ahora no podemos hacer esto en las iglesias. Tú dirás, no, pero es que entonces, ¿por qué no diezman como lo hacían en el Antiguo Testamento? Pero te imaginas, llegando una persona con una vaca, otro con un marrano, otro con una cabrita, otro con un cordero, otros con gallinas. ¿Dónde vamos a meter todos estos animales que van a traer? No tenemos un lugar para meterlos. Fuera de eso hay que alimentarlos, ¿sí? Tú me dices, no, pero es que yo no voy a ofrendar con dinero porque es que los pastores se quedan con el dinero. Bueno, entonces traiga una vaca. En el Antiguo Testamento era lo que Dios pedía, ¿sí? Entonces traigo una vaca, traigo un cordero. Una señora me decía hace días, no, pero es que yo mejor diezmo con frutas. No hay ningún problema, diezme con frutas, ofrende con frutas. Pero cuando fue a comprarlas, vio que le salía mucho más costoso de lo que ella iba a dar. Entonces, tu primera ofrenda debe de ser tú, ¿sí? Cuando tú abras los ojos por la mañana, ve a una parte donde nadie te interrumpa, dobla rodillas y entrégale tu primera ofrenda, tu primer despertar a Dios. Dale gracias a Dios. Ya con lo que Dios te da, el dinero de lo que Dios te da, que Dios te dio tan sencillo como esto, que Dios te dio 20,000 pesos. Bueno, mira, es tan fácil. Tú vas a decir, bueno, entonces me dio 20,000 pesos, Dios me pide el 10%, voy a sacar estos 2,000 pesos para Dios. Que al otro día te dieron 5,000 pesos. Entonces tú dices, bueno, 5,000 pesos, vas a sacar 50 para el Señor. Que al otro día o a los 4 días te dieron 100,000 pesos. Bueno, 100,000 pesos, yo me voy a quedar con el 90 y voy a separar a Dios 10,000 pesos. Mira, algo tan sencillo como esto. Entonces, cuando tú vayas a dar, dalo de todo tu corazón, no por obligación, ni tampoco lo des porque es que si yo doy, Dios me va a multiplicar el doble. Si yo doy 100,000, Él me va a dar 200 o 300. Él te puede bendecir y Él te bendice, pero te bendice con otras cosas mejores. Yo tengo una amiga que es de Argentina y en estos momentos está en Estados Unidos. Esta hermana, nosotros hace días hicimos un evento para los de abandono de calle, para hacer un compartir, y ella me envió un dinero para darle el compartir a estas personas. Y yo no sabía que ella, lo que me había girado por Western Junior, era lo que tenía para comprar comida en la casa. Resulta de que a los 3 días de ella, 3 o 4 días de ella haberme girado este dinero, me dice, Ángela,
yo te envié el dinero que tenía para comer con mi hijo. En estos momentos tengo un dolor de muela muy fuerte y mi esposo no me quiere girar un dinero para los dientes. Él dice que me manda el dinero para comida o que escoja para el diente, pero si escojo para el diente no voy a tener para comer porque él está en una parte muy lejana. Entonces yo, en medio de mi desesperación, como acá el estado de Estados Unidos, valga la redundancia, me da un bono, un auxilio. Creo que el auxilio es, por decir, 500 pesos argentinos, vienen a ser 100.000 pesos colombianos. Y ella dice de que el Estado, en los años que lleva, nunca le ha subido la cuota. Y ella dice que ella fue a retirar, ella fue a mercar. Ella dijo, bueno, debo tener los 500 pesos argentinos, vienen a hacer 100.000 pesos colombianos. Fue a comprar algunas cositas para comer ese día y al otro día. Y ella dice que cuando ella fue, entregó la tarjeta y le entregaron la tirilla donde decía que tenía $8.000, algo así. Y ella dijo, no, esto no puede ser. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucedió esto? Y ella le dijo, niña, mira, a mí el gobierno me da 500 pesos argentinos, o sea, 100.000 pesos colombianos, pero mira, voy a pagar estas cosas y me dice que tengo más. La niña le dice, la cajera le dice, no señora, no sé, eso lo manejan, es muy interno, nosotros no sabemos nada de eso. Ella llegó a la casa preocupada porque ella decía, Dios mío, ¿yo de dónde tanto dinero? Y ella fue y llamó a la línea de atención al cliente y tampoco le supieron dar razón. Le dijeron, no señora, su depósito es de 500 pesos, no les sabría decir. Y ella me llamó llorando y me dijo, Ángela, lo que yo te di de corazón para que tú le llevaras a esos niños de la calle, las palabras con las que tú me bendijiste, porque yo, cuando ella me envió el dinero, la llamé y hice una oración con ella y le dije que Jehová le rebendiga 70.000 veces 7. Y al rato le decía que Jehová le multiplique el 1.000 por 1. Y yo la bendecía y la bendecía y la bendecía. Y me dijo, Jehová me triplicó mucho más de lo que yo di. Y las bendiciones que tú me diste fueron recibidas. Y ella lloraba y decía, no lloro la tristeza, sino que lloro de ver la grandeza de Dios, lo que Dios hizo. Así que yo te digo, cuando tú des, darlo de corazón. No pienses de que es que en la iglesia se van a quedar con eso. Lo que pasa es que necesitamos trabajar para la obra de Dios. Jehová te bendiga rica y abundantemente. Espero que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones. Un abrazo.